Entonces, hermanos, a un cristiano que supuestamente es discípulo de Jesús, lo más normal es que le guste todo lo relacionado a Jesús, todo lo relacionado a la iglesia, todo lo relacionado a Dios. Un cristiano es normal que le guste escuchar músicas cristianas que hablen de Dios, músicas que exalten el nombre de Dios, músicas que adoren a Dios, músicas que te impulsen a seguir en la vida cristiana, que te animen a seguir adelante. Un cristiano es normal que le atraiga y le guste ese tipo de músicas. A un cristiano también es normal que le guste estar en la casa del Señor, le guste venir a los cultos, participar en la iglesia. Eso es normal, hermanos, en un cristiano. En un cristiano discípulo de Jesús es normal que le guste estudiar la palabra del Señor, y cada vez que la lee se goza y se deleita en cada versículo que puede aplicar a su vida. Es normal eso, pero también es normal que a un cristiano le guste orar, porque orar significa estar en contacto con Dios, significa decirle a Dios todo lo que uno siente, adorarle, darle a Él la gloria, interceder por otros. Orar es un acto, hermanos, que fortalece al cristiano, y al cristiano le tiene que gustar eso. Eso es parte de lo normal. Sin embargo, hermanos, a veces en la práctica no sucede eso. Nos encontramos con cristianos que no les gusta orar. Nos encontramos con cristianos que no tienen la costumbre de leer la palabra del Señor. Cristianos que a veces vienen a la iglesia y otras veces no, como que no tienen prioridad por estar en la casa del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese cristiano, no? Si lo normal es así, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, hermanos, cuando nos encontramos en ese sentido, nosotros podemos decir que hay algo malo que está sucediendo en la vida de ese cristiano, porque lo normal es un cristiano viva una vida de oración. Vamos a leer, hermanos, ahí nomás sentados, el libro de Lucas, el capítulo 22, el versículo 40. Vamos a ir a un episodio de la vida de Cristo. Lucas 22, 40. Fíjense, es algo que varias veces hemos leído y les he compartido también, ¿no? Lucas 22, 40, dice la palabra del Señor. Jesús diciendo, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Esa frase, hermanos, es las mismas palabras de Jesús. No es la palabra de un discípulo, de un apóstol, no es la palabra del pastor, no es la palabra de un teólogo reconocido, hermanos. Esas son las palabras del mismo Jesús, dirigiéndose a sus discípulos. Y les dice, orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Fíjense, hermanos, Jesús no le dijo a sus discípulos otra cosa sino orar. Jesús no le dijo a sus discípulos, canten, vayan a la iglesia siempre, aunque todo eso es importante, está bien. Pero Jesús en esta parte le dice a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Es que, hermanos, para Jesús la oración era importante. Para Jesús la oración era importante, y Jesús sabía cuán vital era para sus hijos, para sus discípulos, la oración. Jesús identifica la oración acá como la herramienta que la persona tiene para no entrar en tentación, o mejor dicho, para vencer la tentación. ¿Qué tentación tenían los discípulos? Si ustedes estudian y leen todo el pasaje que estamos leyendo en esta tarde, nos vamos a dar cuenta que Jesús también oró. Jesús le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y luego Él se va y se aparta un poco más allá. ¿Y qué cosa hace Jesús? Se pone a orar. Se pone a orar ¿para qué? Para que no entre en tentación. ¿Saben que Jesús estaba a punto de ser crucificado? A punto de ser arrestado
pasado y Jesús sabía todo lo que tenía que pasar. Jesús sabía todo el sufrimiento que iba a pasar. Y Él, como ser humano, tuvo en su cuerpo la tentación de evitar ese proceso. Él, como ser humano, hubiera querido no pasar por ese sufrimiento. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Se fue, se arrodilló y empezó a orar. Cuán intensa, hermanos, era la oración de Cristo, que la Biblia dice que Jesús empezó a sudar como gotas de sangre. Como gotas de sangre. Oró a Dios. Y cuando Jesús regresa, encuentra a sus discípulos otra vez dormidos, descansando. Y una vez más, Jesús le vuelve a decir la frase en el versículo 46. Le dije: ¿por qué dormís? Levantaos. Y vuelve a decirles: orad para que no entréis en tentación. 2 veces, hermanos. 2 veces Jesús le dice esta frase a sus discípulos. Antes que Él ore y después que Él ore. Oren para que no entren en tentación. Hermanos, hoy yo quiero decirles que la oración es básica y es vital en la vida de todo cristiano. ¿Amén? Es importante, es vital en la vida de todo cristiano que quiere crecer. El cristiano que quiere crecer, que quiere imitar a su maestro, que es Jesús, y quiere madurar, el cristiano que está en ese proceso de madurez, para ese cristiano es vital la oración. Porque sin la oración, hermanos, no se puede crecer como cristianos. Sin la oración no se puede avanzar. Sin la oración no se puede madurar. Sin la oración, el cristiano se queda en un mismo lugar. No avanza. Puede venir a la iglesia siempre, hermanos. Puede cantar. Puede predicar, como lo estoy haciendo yo en este momento. Puede ser un cristiano muy activo en la congregación. Pero si no ora, ese cristiano siempre se quedará en un mismo lugar. Se quedará como un niño espiritual. Y nosotros vamos a identificar en ese cristiano muchas características de que es un cristiano maduro. Aún viéndolo muy activo en la iglesia, ¿no? Aún teniendo muchos años como cristianos, nosotros vamos a poder ver cosas en esa persona, en ese cristiano, que nos hacen ver de que no es un cristiano maduro. Y por consiguiente, es un cristiano que no vive una vida de oración. Así que, hermanos, Jesús oró. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás quiso enseñarnos a nosotros que debemos orar. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, escogió a 12, ¿verdad? A 12 que anden con Él, que Él los lleve por todo lugar donde Él iba. Y antes de escoger estos 12, dice la Biblia en Lucas 6, 12, que Jesús oró para escoger a sus discípulos. Mis hermanos, Él tenía que tomar decisiones importantes, pero antes de eso, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue tentado como nosotros, hermanos. Jamás cayó. Jamás pecó. Él, siendo Hijo de Dios, necesitaba orar. Nosotros, hermanos, siendo simples mortales, con una naturaleza de pecado, con tendencia a pecar, ¿por qué nosotros no necesitaríamos orar? ¿Por qué nosotros no necesitamos vivir una vida de oración para crecer y avanzar? Si Jesús siendo Dios lo hizo, si Jesús siendo Dios necesitó orar, ¿por qué nosotros no necesitaríamos de orar? Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos nosotros entender que tenemos que vivir una vida de constante oración si es que queremos madurar. Pero si es que no queremos madurar y queremos quedarnos así, nomás, hermanos, como estamos, sin avanzar, entonces, hermanos, la oración no será parte importante en nuestra vida. Seguiremos orando cuando nos parezca, seguiremos orando una vez a la semana, o a veces ni una vez, a veces los martes en la oración,
y no tendremos una vida de oración. ¿Por qué? Porque no nos estamos preocupando en avanzar, porque no nos importa crecer, y estamos tranquilos en el lugar donde estamos, hermanos, sin crecer, sin avanzar. Estamos tranquilos en este confort que a veces el cristiano tiene. Pero la Biblia nos indica todo lo contrario, hermanos. La Biblia nos indica que la plenitud del cristiano, que el objetivo del cristiano y del discípulo de Jesús es llegar a ser un varón maduro, una persona madura. Eso es lo que la Biblia nos dice. Hermanos, vamos a ver en nuestras Biblias el libro de Colosenses, el capítulo 4, el versículo 2. Vamos a ver ahí algunas cositas acerca de la oración. Colosenses, el capítulo 4, Pablo está hablando a la iglesia de Colosas, se le está diciendo una serie de mandatos que la Biblia en esta parte nos está diciendo. Y dentro de esas, en el versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses, Pablo dice lo siguiente: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Miren, hermanos, qué importante es la oración. La Biblia nos dice que nosotros debemos perseverar en la oración. ¿Y qué cosa significa perseverar? Hermanos, orar una vez a la semana. ¿Qué significará perseverar en la oración? ¿Orar solamente los martes cuando tenemos reunión de oración? ¿Orar los domingos? ¿Orar solamente para los alimentos? ¿Qué significa perseverar en la oración? Perseverar en la oración, hermanos, es orar sin desmayar, orar siempre, en todo momento, estar conectados con el Señor, orar todos los días, vivir una vida de oración, hermanos. Perseverar en la oración es orar sin desmayar, es vivir un estilo de vida de oración, donde siempre yo esté en oración constante, todos los días, a cada momento, a cada decisión que tienes que tomar, a cada problema que se te cruce en la vida, ante cada dificultad que tú tienes, ante cada temor, ante todo momento tenemos que estar conectados a la oración. Eso es perseverar, hermanos. Y los cristianos de la iglesia al principio perseveraban en la oración. Dice la Biblia en Hechos 1:14 que los discípulos perseveraban en la oración. Antes que venga el Espíritu Santo, ¿no? Jesús le dice: quédense en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo, ¿no?, sobre vosotros. Y en esa época los discípulos perseveraban en la oración. Después que ya el Espíritu Santo se derramó en las personas que estaban en el Pentecostés, comenzó la iglesia. Y la Biblia dice que había 4 cosas en lo que perseveraba la iglesia. Y miren que nosotros tenemos que tomar atención, hermanos. Hechos 2:42, ¿no? Dice la Biblia que la iglesia perseveraba en 4 cosas. En 4 cosas. ¿En qué perseveraba? Bueno, en la oración. ¿Qué más? ¿En qué más perseveraban los primeros cristianos, hermanos? Perseveraban en la oración, en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 cosas que la iglesia practicaba, pero practicaba con constancia, que lo hacía siempre, hermanos. Que cada uno de los miembros de la iglesia practicaba esto como un estilo de vida. Y entre ellas está la oración. Hermanos, los primeros cristianos oraban a cada instante. Pasaban tiempos de oración en grupo, pasaban tiempos de oración a solas, pero siempre estaban en oración constante, los primeros cristianos. Hermanos, nosotros ¿por qué vamos a dejar esa costumbre? Nosotros ¿por qué vamos a
a caer en la costumbre de no hacer eso, hermanos, cuando los primeros cristianos lo hacían ellos. Romanos 12:12, Pablo le dice a la iglesia de Roma: ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Y Efesios, el capítulo 6, el versículo 18, la Biblia nos muestra a la oración como una de las armas espirituales. Ustedes saben que Efesios 6 es un capítulo donde la Biblia nos muestra varias armas, ¿verdad?, que el cristiano tiene para poder luchar. Y en una de ellas dice al final, en el versículo 18, la oración. La oración. Así que, hermanos, hay que perseverar en la oración. ¿Quieren crecer? Perseveren en la oración. ¿Quieren madurar como cristiano? ¿Es lo normal? Sé constante en la oración. No dejes ni un día de orar. Busca al Señor. Dile a Él lo que sientes, dile a Él lo que piensas, dile a Él lo que tú temes, dile a Él tus aflicciones. Alábale, órale, dile a Dios todo lo que le amas. Ora por los demás, pero sé constante, hermanos. Sé constante. La oración fortalece al cristiano. La oración te permite avanzar, te permite acrecentar tu confianza en el Señor, te permite hacer crecer tu fe, te permite conocerlo más a Él, te permite fortalecerte más y te permite crecer y te permite al final llegar a ser un cristiano maduro, un discípulo maduro. Tengan en cuenta, hermanos, que cuando yo sea maduro, voy a ganar a otros discípulos maduros. Cuando yo sea un cristiano que no ora, lo que voy a conseguir, si es que consigo, es ganar a otros discípulos, pero igual que yo. Y la Biblia no quiere esos discípulos. La Biblia quiere discípulos que sean maduros, ¿no? La Biblia dice eso en Efesios capítulo 4, ¿no? Que el objetivo del cristiano, el objetivo del discípulo es llegar a la madurez. Y que no nos quedemos como niños, ¿eh? Como niños espirituales. La Biblia quiere, y Dios quiere, que tanto nosotros como todos los cristianos lleguemos a ser personas maduras, cristianos maduros en Cristo. Amén. Bien, hermanos, la Biblia dice perseverar en oración, pero también dice velando. ¿Eh? ¿Estamos en qué? Estamos en Colosenses, ¿verdad? Estamos en Colosenses, el capítulo 2, el capítulo 4, ¿no? El versículo 2, en nuestro versículo que estamos viendo, dice perseverar en oración, pero también dice velando en ella, hermanos. Velando en ella. ¿Y velar qué significa, hermanos? ¿Qué es cuando uno está velando por algo? A ver, podemos decir que velar significa estar atentos, ¿no? Estar alertas, ¿no? Estar cuidando algo. Cuando alguien te deja algo encargado, dice, por favor, cuídalo, tú tienes que velar, ¿no? O sea, estar atento y alerta para cuidar lo que se te ha encargado, ¿no? Velar, estar alertas, estar con cuidado, atentos, hermanos. O sea, tenemos que orar, pero de manera alerta. Estar pensando en todas las cosas que tenemos alrededor. Tenemos que estar conscientes en las cosas que tenemos en nuestro entorno. Cuando uno ora, tiene que estar consciente en las necesidades que tenemos, y no solamente en las nuestras, sino en las necesidades del resto también. En las necesidades de mi prójimo, de mis hermanos de la iglesia, de mi familia, en las necesidades de mi patria. Tenemos que orar, hermanos, y el cristiano tiene que estar alerta ante toda esa situación. Tenemos que estar alertas y tenemos que recordar y estar conscientes también de las bendiciones que Dios nos da y de las bendiciones que Dios nos dará. Así que, hermano, cuando tú ores, tienes que ser consciente que Dios te bendice. Todas las cosas que Dios te da, la provisión diaria, la comida, la vida, la salud. Cuando Dios te libra de situaciones, tienes que estar consciente, hermano, para que en tu oración tú puedas agradecer al Señor y puedas alabarle a Él. Y también tienes que estar consciente de la voluntad de Dios, de su voluntad. No podemos orar, hermanos, si es que nosotros no conocemos también la voluntad de Dios. Porque a veces podemos orar mal, ¿no? Podemos orar y podemos pedirle a Dios algo que no está dentro de su voluntad.
Así que es necesario orar, pero orar con conciencia, orar estando alertas. Y lo último que Colosenses 4 nos dice, que tenemos que orar con acción de gracias. Las gracias, hermanos, es algo que todo cristiano tiene que tener. Agradecer al Señor en todo tiempo. No solamente en los momentos de bonanza, sino tenemos que agradecer al Señor en los momentos en que a veces tenemos alguna necesidad. En los momentos que tenemos alguna aflicción o algún problema, tenemos que agradecer al Señor. Tenemos que agradecer al Señor porque todo lo que nos pasa, hermanos, es porque Él lo permite y es porque Él tiene un propósito. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero no para cualquier persona, hermanos, solamente para los que aman a Dios, es decir, para sus hijos, para el cristiano. El cristiano tiene que ser consciente, hermanos, que todo lo que le sucede, sea bueno o sea malo, nos ayuda a bien. Es para nuestro bien. Si te pasó algo difícil, que para ti te duele y te es difícil de asimilar, sé consciente, hermano, que Dios tiene todo el control sobre nosotros y que toda situación que te pasa está en las manos de Dios. Y si te pasa algo, es porque te va a ayudar a bien, porque Dios tiene un propósito para tu vida, porque Dios quiere enseñarte algo, porque Dios quiere pulir tu corazón, porque Dios quiere hacerte madurar. Y las pruebas a veces, hermanos, nos ayudan a madurar. Dios permite cosas en nuestra vida porque quiere probarnos, quiere que avancemos, quiere que aprendamos a sujetarnos de Él. Cuando nosotros pensamos que somos autosuficientes, Dios permite a veces una situación difícil para que nosotros reconozcamos que nuestra vida solamente depende de Dios. Para eso. Así que, hermanos, nuestra oración tiene que tener acción de gracias. Hermanos, tenemos que ser hijos cristianos completamente agradecidos, hermanos. Tenemos que estar alertas ante las necesidades de los demás, con las bendiciones que Dios nos da y con la voluntad de Dios. Pero lo mayor y más importante es que tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que vivir una vida de oración si es que queremos crecer, si es que queremos avanzar, hermanos. ¿Quieres ser un cristiano maduro, hermanos? Ora. ¿Quieres que Dios te ayude y te haga crecer como cristiano? Ora. No descuides la oración. Y vamos a ver cómo los resultados serán en nuestras vidas, hermanos. Si no tienes una vida de oración, hermanos, haz la prueba. Haz la prueba. Haz la prueba. Empieza a orar. Ejercítate en eso. Ora al menos un poquito, unos 10 minutos diarios. Si no estás acostumbrado a hacerlo, ora. Esfuérzate por hacerlo. De repente el tiempo te gana. De repente el cansancio te gana. De repente te das cuenta que no tienes tiempo porque tienes muchas cosas que hacer en la vida. Sacrifica un poquito, hermanos. Esfuérzate. 10 minutos. Empieza a orar. Y cuando tú te sacrifiques y te esfuerces esos 10 minutos diarios, cuando pase el tiempo, ese sacrificio va a dejar de ser sacrificio y se va a convertir en algo placentero. En algo que tú te vas a dar cuenta de que es beneficioso para ti. Y te vas a empezar a acostumbrar, hermanos, a orar. Y esos 10 minutos se van a convertir en 20, sin que tú lo pienses. Y vas a sentir de que tú dependes de la oración. Y cuando no lo hagas, vas a sentir que algo me falta, hermanos. Algo me falta. Y vas a llegar de nuevo a caer y empezar a orar. Y tu vida se va a convertir en una vida que tiene un estilo de oración. Y no vas a querer dejarlo. La oración se va a convertir en un estilo de vida en tu persona. Y eso significa orar sin cesar. Orar sin cesar. Hermanos,
Y tú te vas a empezar a dar cuenta, cuando mires hacia atrás, vas a empezar a dar cuenta que has crecido como cristiano o como cristiano. Te vas a dar cuenta de que has avanzado, que ya no eres el mismo o la misma, hermanos. Te vas a dar cuenta que no eres el mismo cristiano del año pasado, sino que eres un cristiano ahora que tiene más confianza en el Señor, un cristiano que no se derrumba ante las dificultades, un cristiano que le gusta buscar a Dios, un cristiano que quiere servir a Dios y está impaciente por querer servir a Dios en lo que sea, hermano, con tal de servirle a Él. Te vas a convertir en un cristiano que le gusta estar en la iglesia, hermanos, que le gusta estar a la hora. Te vas a convertir en un cristiano siervo del Señor. Y eso va a ser un indicador de que estás avanzando, de que estás creciendo y que estás madurando. Que Dios me bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor en esta tarde.